Buenas noches, mi nombre es Andy Lorena Carrillo Valero y hoy le vamos a hablar sobre la productividad marginal y la productividad media. Eh, para empezar a hablar de estos temas, tenemos que saber que una empresa emplea factores productivos para adquirir un bien o servicio. Estos factores productivos son la tierra, el trabajo y el capital, que utilizados eficientemente aumentan la producción. La empresa toma muchas decisiones para lograr su principal objetivo, que es maximizar las utilidades económicas. Todas las decisiones pueden ubicarse en dos tipos de marcos de tiempo, el corto plazo y el largo plazo. El corto plazo es un marco de tiempo en el que las cantidades de al menos algún factor de producción es fija. Y para casi todas las empresas, el capital conocido como planta de la empresa es fija en el corto plazo. Y pues otros recursos empleados como son el trabajo, la materia prima y la energía pueden cambiar en el corto plazo. Es decir, que varían. Entonces, en el largo plazo es un marco de tiempo en el que las cantidades de todos los recursos, incluyendo el tamaño de la planta, pueden variar. Entonces, para empezar a hablar de la productividad marginal y la productividad media, se calcula en el corto plazo. La empresa debe incrementar la cantidad de trabajo que emplea. Tres conceptos describen la relación entre la producción y la cantidad de trabajo empleado, que son el producto total, el producto marginal y el producto medio. El producto total es la producción total generada en un periodo determinado. El producto marginal del trabajo es el aumento del producto total como resultado de incrementar en una unidad la cantidad de trabajo empleado cuando todos los demás insumos permanecen constantes. Y el producto medio del trabajo es igual al producto total dividido entre las cantidades de trabajo empleado. Entonces, Los conceptos de productividad marginal y productividad media y la relación de ambas son claves en la teoría económica. La productividad, sea cual sea de la que se esté hablando, nos relaciona la cantidad producida con el empleo de los recursos necesarios para la producción. Así que es se refiere a que es más productivo cuantos menos recursos sean utilizados o igual forma que sea productiva con los mismos recursos que se utilicen. Todos aquellos recursos necesarios para producir un bien reciben la denominación de factores de producción. Ejemplo de los factores de producción sería el trabajo, la tierra, el capital, las materias primas, la energía. Y la productividad relaciona las cantidades obtenidas de los productos con el empleo de los factores de producción, analizando lo que es la productividad media y lo que es la productividad marginal. La productividad media es el resultado de dividir la cantidad del producto obtenido entre la cantidad de alguno de los factores de producción empleadas. Así, la productividad media del trabajo sería el resultado de dividir la cantidad producida entre el número de unidades de trabajo. Las unidades del trabajo pueden ser medidas de muchas maneras, como por ejemplo el número de horas, el número de trabajadores o el número de días que se emplearon para realizar un producto o un bien. Ejemplo, entonces tenemos el ejemplo de una empresa que fabrica botellas. Nos dice que a la semana fabrica 10.000 botellas con 10 trabajadores que trabajan cada uno 40 horas semanales. Se podría decir que la productividad de esa empresa a la semana es de 1.000 botellas por trabajador, o también podría decirse, si la productividad se va a definir por el día, que por trabajador serían 25 botellas por hora trabajada. Para, identificar el ejemplo de la productividad media, lo relacioné con el trabajo donde yo laboro en una pizzería. Entonces, pues para ver qué tan productiva es nuestra empresa, podríamos decir que en una hora, con 4 operarios, nos hacemos un producto final que serían 200 pizzas. Entonces, ¿qué tan productiva sería la empresa con esos 4 operarios? No, ya
Para calcular la productividad marginal y la productividad media, tomamos como ejemplo la empresa donde trabaja mi compañero, que es una empresa de pizzería. Entonces, es como la producción de pizzas por hora. Entonces, relacionamos los trabajadores con la productividad. Entonces, acá cuando hay 0 trabajadores, pues van a haber 0 productos. Pero cuando contratan un trabajador, estamos suponiendo que, que se hacen 4 pizzas por hora, que un trabajador hace 4 pizzas. Entonces, cuando hay 2 trabajadores, incrementa esa productividad total y aumenta a 10 pizzas por hora. Entonces, cuando hay 3 trabajadores, aumenta a 13. Cuando hay 4, aumenta a 15. Y cuando hay 5, aumenta a 16. Esta es la productividad total. Entonces, la productividad marginal es la diferencia entre cada producción que el trabajador haya hecho. Por ejemplo, si un trabajador hace 4 pizzas por hora, entonces la productividad marginal va a ser 4 porque son las 4 pizzas que ha hecho. Pero cuando, ¿qué? Cuando hay 2 trabajadores, entonces se hacen 10 pizzas por hora. Eso quiere decir que incrementó ese valor 6 veces, 6 pizzas, aumentó a 6. Entonces, eh, es como lo que al entrar el trabajador, lo que aumenta la productividad y así sucesivamente. Cuando hay 3 trabajadores, eh, hacen 13 pizzas por hora. Entonces la productividad marginal va a ser 3 porque cuando había 2 trabajadores hacían 10 y ahora que hay 3 trabajadores hacen 13 pizzas por hora. Entonces la productividad marginal es 3. Y cuando hay 4 trabajadores, la productividad marginal es 2. Y cuando hay 5, la productividad marginal es 1. Es una. Entonces, eso, quiere decir que cuando habían 2 trabajadores, la productividad era estable. Pero cuando se fue aumentando de trabajadores, la productividad marginal fue disminuyendo. Esto puede suceder por varios factores, porque pues a corto plazo no se pueden modificar los factores así como así, solo se modifica uno de las variables. Entonces, por eso es que, por ejemplo, si en la pizzería solo tienen maquinaria para 2 personas, entonces, pues obviamente al contratar más trabajadores, pues no va a haber espacio, se van a sentir incómodos, no va a haber un rendimiento, ¿sí? Entonces toca como buscar la manera de que sea proporcional. Y para la productividad media es el producto total entre los trabajadores. Eso quiere decir que y la productividad media, entonces, es la relación entre el producto total de trabajo, o sea, se divide. Entonces, ya el producto total fue 4 dividido en 1, que es el trabajador, pues la productividad media va a ser 4. La productividad total fueron 10 y 2 trabajadores, entonces esto dividido va a dar 5. Y la productividad de 3 trabajadores, entonces sería 13 dividido 3, que esto daría 4,33. Esto va disminuyendo, como les había mencionado anteriormente. 15 dividido 4 sería 3,75 y 16 dividido en 5, 3,2. Y así pues se puede evidenciar que esto es decreciente. Pues acá dice la gráfica de la productividad marginal y ahí se puede evidenciar la curva que es que al principio va normal,
va creciente y luego empieza a doblarse, como a ponerse constante. Es, es, es lo que entendí de la productividad.